Filipenses capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Aleluya. 4. Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12. Amén. Días que quería preparar algo. Espero que bendiga sus vidas, amados. Esta porción me ha bendecido mucho a mí. Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Ya todo lo tienen, mis amados? ¿Sí? Vamos a esperar que las hermanitas por acá lo encuentren, para que todos disfrutemos la lectura de la palabra de nuestro Dios. La hermanita por ahí que tiene problemas, ¿no la encuentra, hermano? No sé, hermano, que le puede ayudar a ella. No sé. Es un libro que a veces cuesta encontrarlo, porque son pequeñitos. Sí. Vamos a esperar a los hermanos que lo encuentren. Mis amados, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Oremos, amados. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta hora. Bendecimos tu santo y bendito nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón traernos en esta noche. Te pido que bendigas tu pueblo, Señor, así como me has bendecido a mí con ella. Ayúdame, Señor, usa este vaso para la gloria de tu nombre, Jehová amado. Gracias, Dios, por estas vidas que van a disfrutar esta palabra, Dios. Queremos gozarnos, Señor, en el discernimiento de ella, disfrutarla, Padre, porque tu palabra es vida, tu palabra alienta nuestro corazón, Jehová. Te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre. Amén, Dios. Pueden sentarse, mis amigos. Quisiera que meditáramos un momento en este tema bajo una pregunta. ¿Qué hemos aprendido, hermanos, en nuestro caminar dentro de la vida cristiana? ¿Qué hemos aprendido? Meditaba en esta porción que describía el apóstol Pablo, amados. Y si meditamos un momento en la vida de él, estamos hablando, amados, de una persona la cual podemos decir era una persona de mucho poder. No solo poder, por decirlo así, en educación, sino que él también, amados, era una persona de influencia. Y era una persona también la cual, debido al puesto que él tenía en aquel tiempo, él no le faltaba nada. Porque analizando la vida del apóstol Pablo, amados, era un hombre rico, podemos decirlo así, materialmente. Y leyendo esta porción, amados, me da a entender que el apóstol Pablo, después que vino al Señor, él tuvo muchas experiencias en su vida. Experiencias duras,
algunas y otras experiencias de mucha satisfacción a su vida. Y todo esto lo hacía declarar a él esta palabra tan hermosa, que él decía: he aprendido, dice, a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido. El aprender, amados, eso es de nunca acabar. Porque una persona puede tener 70, 80 años y todavía está aprendiendo, como un niño. Hay mucha gente que no le gusta que uno le diga estas cosas, pero es la verdad. Nunca en la vida dejamos de aprender cosas. Y por eso yo venía a mi mente y yo le decía al Señor: ¿cómo le pondremos a este mensaje? ¿De qué hemos de hablar? Y venía a mi mente eso: ¿qué hemos aprendido desde que aceptamos a Cristo Jesús, cada uno de nosotros? Porque después de aceptar al Señor, amados, nuestra forma de enfrentar los problemas es diferente a como lo hacíamos antes. ¿Sí o no? Porque antes, amados, si venía alguien y nos quería causar problemas, ¿qué hacíamos nosotros? Nos poníamos al igual que él, ¿verdad? Al igual que ella. Terminábamos en los juzgados, terminábamos muchas veces hasta en la cárcel, o a veces también bien garroteados. ¿Sí? Mire, porque yo te voy a decir, una vez, a mí no me pasó, pero me le pasó a un primo mío. Yo era un malhechor muy silencioso, era yo. Pero fíjese bien. Entonces me acuerdo que andábamos en un baile. Y ya como es a las 11:30 de la noche, usted sabe cómo se ponía la gente. Ya después de haber tomado sus cervezas. Y yo me acuerdo que empezaban a volar las botellas, hermanos. Y en una de esas yo vi que un primo mío era bien opuesto. Ajá, y otro también, otro borrachito que andaba por ahí, se le puso al tú. Bueno, y empezaron, hermanos, a darse. Cuando ratito llegó la policía y no llegó a tranquilizarlo. La policía llegó y también con sus garrotes y empezó a repartir. Ajá, y yo dije: no, pues mejor digan que aquí corrió, que aquí murió. Yo me les desaparecí, pero de lejito yo observaba cómo los policías los garroteaban a ellos. Y yo digo, es el tipo de vida que uno tenía cuando no conocíamos a Cristo. Nos poníamos al tú por tú. Habían peleas sin sentido a veces, porque este barrio no se llevaba con aquel y se tiraban pedradas. Te digo porque yo lo vi. Así era mi pueblo. Mi pueblo había un cantoncillo por ahí que no se podían ver, y las pedradas, hermano, íbamos nosotros a ese cantón y a tirarles pedradas. Por eso a mi pueblo donde yo soy, a él le decían los tirapiedras, porque eran pedradas, hermano. Y por eso digo yo, ¿cómo es diferente la vida de una persona cuando tiene a Cristo en el corazón? Aleluya. Como dice su palabra, que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Fíjese bien, ¿qué podemos aprender? ¿Qué hemos aprendido durante este tiempo? Quizás tenemos un mes, un año, 5 años, 10 años de estar en los caminos del Señor. ¿Será que le hemos sacado provecho a eso? ¿Será que a tanto mensaje que hemos escuchado se nos ha quedado algo en nuestra mente, en nuestro corazón? Yo pienso que sí. Porque yo hasta por un niño que predique, un joven o una hermana, mira, hermano, a mí se me ha quedado algo.
No te voy a decir que se me queda todo el mensaje, yo te mentiría. Pero siempre hay algo de ese mensaje que me ha gustado y me ha quedado guardado. Aleluya. Fíjese bien, ¿qué hemos aprendido? Meditaba yo cuando el apóstol Pedro, amados, vino Jesús y les anunciaba su muerte. Y viene el apóstol Pedro, amados, y le dice: Señor, si yo estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti. Y los discípulos le siguieron a Pedro. Nosotros también, Señor. Pero ¿qué pasó? Que dice que esa misma noche Pedro negó a Jesús. ¿Qué aprendió el apóstol Pedro? ¿Qué habrá aprendido él de esa falla que él tuvo? Tenemos que aprender algo, amados, de nuestros errores. Tenemos que aprender algo. Que usted y yo dependemos de Dios. Que si estamos aquí no es porque nosotros podamos, sino porque el Señor nos ha sostenido. Alabado Dios, aleluya. Que si hemos pasado tantas luchas, tantas dificultades y aún estamos dentro de la iglesia, es porque Dios nos ha sostenido. Dios, amén. Bendito Dios. ¿Qué hemos aprendido? Digo yo. El apóstol Pablo, después de que vino él a los pies del Señor, él enfrentó muchas cosas que él, amado, él no esperaba hacerlo, mas sin embargo tuvo que sufrirlas por amor al Señor. Porque así como en un tiempo él odiaba a los cristianos, llegó un tiempo que él sufría la misma pena que él anduvo un tiempo repartiendo. Y fíjese bien, pero él aprendió a adorar a Dios en medio de la dificultad. Cuando fueron encarcelados en Filipo, amados, no solo simplemente los metieron a la cárcel, sino que ellos, de acuerdo a la palabra de Dios, ellos estaban como esposados, sus pies, sus manos. Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Que ellos lloraban? No, como a medianoche ellos cantándole a Dios. Porque un cristiano, cuando llega a madurez a su vida, aprende aún a adorar a Dios en medio de las tormentas. Porque hemos aprendido muchas cosas. Y sabe que yo me he fijado que cuando estamos en medio de los problemas es cuando más a veces sentimos la presencia de Dios. Porque es cuando nuestra vida más se somete a su presencia y cuando nos damos cuenta que sin Él nada somos en este mundo. Hemos aprendido a tener una dependencia de su presencia. Porque mire bien, se nota, hermanos, cuando alguien pasa a un altar, ya sea que cante o predique, si esa persona se ha esforzado, se siente la presencia de Dios. Se siente en el mensaje que ella o él da. Cuando canta, no hay necesidad ni que diga levante la mano, no, sino que el Espíritu Santo, hermano, le da esa compañía y motiva al pueblo también a que nos unamos y adoramos al Señor. Yo he aprendido eso, que si no se ora, si no se lee la palabra, mire, hermano, se siente aquello como que fuera como una reunión fúnebre, triste, seco. Vive Dios, aleluya. Como que fuera un cubo de hielo la iglesia. Pero cuando uno busca de Dios, hermano, no sé si ha fijado usted, si hemos tenido semana de oración, hermano, y viene el viernes y hay un culto cantado, qué bendición se siente. Qué derramamiento de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ha habido búsqueda. ¿Qué hemos aprendido?
¿Qué hemos aprendido, amados, de todos estos años que hemos estado aquí? Quizás algunos vienen de otras iglesias, de otros lugares. ¿Qué hemos aprendido? Que si una vida no es estable, amado, va a pasar el resto de su vida saltando. Hay que hacerle frente a los desacuerdos que hay muchas veces, ¿verdad? Porque no todos pensamos iguales. Nuestro pastor piensa diferente a mí, piensa diferente a nuestro hermano Bardales. Pero eso no quiere decir que vamos a entrar en una discusión, ¿verdad? Hasta terminar peleados o terminar yéndonos. No. Hay que aceptar muchas veces, primeramente, que hay líderes dentro de una obra. Dios, aleluya. ¿Sí? Y aunque a veces no nos gusten o no estemos de acuerdo, hay que aceptarlo, ese líder. Amén. Aleluya. Por eso no vamos a salir, yo me llevo mis tiliches, hermano, hay que les vaya bien. No, porque después vamos a otra iglesia y voy a volver a pasar lo mismo y ahí vamos a andar rebotando como una hoja seca que el aire la va a llevar para acá y para allá. No. Necesitamos saber, necesitamos aprender cada día más que sin la ayuda del Señor, amado, nada podemos hacer. Cualquier decisión que queramos tomar, ponerla en las manos de Dios. Bendito Dios, aleluya. Porque si hacemos algo lo cual Dios no lo ha aprobado, vamos a fracasar. Si hacemos algo que Dios no lo ha respaldado, hermanos, vamos a fallar y vamos a causar dolor. Un ejemplo, el rey David, cuando él tomó la decisión de hacer el censo, ¿qué pasó? Causó una gran mortandad dentro de su mismo pueblo. ¿Por qué? Porque no escuchó la voz de Dios. Queremos hacer algo, pongámosela en las manos de Dios. Porque hay decisiones que no solo va a afectar a nuestra familia, sino que aún la misma congregación. Y si Dios nos quiere tener aquí, amado, quedémonos aquí y busquemos más de Él. Porque buscando más de Él es como nuestro corazón va a ser moldeado cada día. Porque solo en su presencia, ¿qué dijo Él? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El mejor maestro, mano César, mano William, no. El mejor maestro es Cristo Jesús. Sí. En quien deposito mi confianza, en quien deposito toda mi vida, cada día. La vida de mi familia, la vida de mis seres queridos. Porque el mejor amigo, fiel, verdadero, Jesucristo de Nazaret. Aprendamos a depender de Él. ¿Qué hemos aprendido todo este tiempo, hermanos? ¿Qué hemos aprendido? José, amados, José se dio cuenta de que los procesos muchas veces no hay que renegar, sino que aguantarlos con paciencia, suplicándole a Dios que nos dé esa fe para aguantarlo también y esperar en Él. ¿Qué sufrió José? Claro que sufrió. ¿O acaso nosotros, hermanos, no sufrimos el día que salimos de nuestro país y dejamos a nuestro familiar allá? Amén. Todos sufrimos. Todos sentimos esa tristeza. Y aún algunos, vean que no podemos viajar. Pero se conforta nuestro corazón cuando los vemos, en que sea allí en un teléfono. Gloria a Dios. José sufrió la ausencia de su padre. Imagínense, él perdió su madre y ahora él había sido, amados, sacado quizás de la sombra en la cual él se acobijaba cada día, que era su padre. Él lloraba en las noches. Él se sentía triste. Mas sin embargo, él allí probablemente hacía su momento de oración al Señor.
suplicándole que Dios le diera esa paciencia para soportar todo aquello que él sentía. Y al final él vio el fruto del sacrificio que él hizo. Cuando dijo en el versículo 4 del capítulo 45 de Génesis estas palabras, mire, entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, les dijo, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él entendió que Dios lo envió delante, como quien dice, abrir camino, para que su familia caminara tranquilo y aguantaran aquella sequía de 7 años que estaba pasando. Porque el plan de Dios es perfecto siempre. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido a veces, amado, que muchas veces la muerte de un familiar sí causa dolor, ¿verdad? Causa tristeza en nuestro corazón. ¿Pero qué? ¿Vamos a renegar en contra de Dios por eso? ¿Para qué, hermanos? Si el Señor es Dios, Él es el dueño de nuestra vida. Él nos ha criado. Él dice que Él tomó polvo, hizo lodo y le dio el soplo de vida. Somos de Él, y a la hora que Él quiera, Él nos va a llevar. Y por eso yo digo que para morirse no se necesita estar anciano. Se puede morir una persona bien tierna. Y si no, les voy a contar. Hace unos días creo que Estelita pidió oración, ¿verdad, hermana? Por un niño que es sobrino de mi esposa. ¿Y qué pasó? Un niño de 8 años, hermano. Iba bajando un barranco sin una bicicleta, una calle fea, y chocó contra un muro y dio con su cabeza en el muro y no le reventó. Entonces dicen que el niño allí quedó tirado por un rato. Al rato lo fueron a recoger y lo único que les habló a la persona que lo estaba atendiendo y le dijo: tengo sueño, y cerró sus ojos. Lo llevaron al hospital Bloom, pero ahí murió. Yo le decía a mi esposa: pues llora lo que tengas que llorar, porque yo sé que es doloroso, hermano, perder un ser querido. Y cuando te hable tu madre, le digo, cuando te hable tu mamá, sé fuerte y dale fuerza a ella, porque su madre estaba, hermanos, porque ese niño era la compañía de ellas todos los días. Y ese día que él tuvo el accidente, a verla a ella iba. ¿Se imagina cómo quedó mi suegra? Destrozadísima. Y yo le dije: llora lo que tengas que llorar, pero cuando te hable tu mamá, dale fuerza. Y al entender que muchas veces el plan de Dios es así, porque tal vez el niño iba a quedar, ya no iba a quedar bien el niño, y ahora le iba a tocar a esa madre llevar una cruz toda su vida, con un niño con distintos problemas de salud. Pero Dios así lo quiso. Somos de Él. A veces Dios nos habla, ¿sabe? A veces Dios nos llama, y a veces como seres humanos lo negamos a Él. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hermanos, de aquel familiar del hermano Héctor. Un día viernes, cómo le hizo el llamado el pastor. Lo llamó, lo invitó, y él no quiso. Para el día domingo en la mañana, él había fallecido. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Que a veces es bueno escuchar la voz de Dios. Cuando Él nos detenga, detengámonos, hermanos. Y cuando Él nos diga siga adelante, hay que seguir adelante. Porque a veces de algún peligro Él nos está guardando y no nos deja caminar. Porque sus propósitos, ¿quién los conoce? ¿Qué dice Él en su palabra? Isaías 53. Porque mis pensamientos
no son vuestros pensamientos, dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. ¿Qué hemos aprendido? A tener y a veces no tener, ¿vean? Porque a veces como que se aleja de la cartera y hay escasez. A veces tenemos para una hamburguesa y a veces no tenemos. Santo. ¿Sí? Aleluya. ¿Y nos vamos a poner a murmurar? No. Gloria a Dios. Hay que aceptarlo porque a veces Dios nos guarda hasta nuestra salud, ¿verdad? Porque cuando tenemos, a veces vamos, compramos afuera, ¿y qué nos pasa? Nos enfermamos porque compramos comidas ya re viejas. Es la verdad, hermanos. ¿Sí o no? Va afuera y compra por ahí una comida y la carne estaba vencida. Nos vamos a enfermar. Por eso a veces Dios dice, no, mejor lo pongo quieto hasta un rato. Sí, porque si no, no tiene cuidado. Como lo dice el apóstol Pablo, he aprendido a tener y también a pasar necesidad. Aleluya. ¿Y vamos a renegar de eso? No, no, en ninguna manera. Con que Dios nos dé el sustento cada día, hermanos. Que no nos falte a nuestra mesa, ¿verdad? Pero sobre todo, que no nos falte la paz que Cristo da en nuestro corazón. Porque cuando tenemos la paz de Cristo en nuestro corazón, mire, podemos toparnos con el problema más grande hasta en los trabajos, pero tenemos la paz de Él. Y si vemos por ahí que se quiere levantar un Goliat, la paz de Cristo está aquí. Y uno lo que le dice, Señor, lo pongo o la pongo en tus manos. Haz lo que tengas que hacer en esta Amén. vida. Gloria a Dios. Solo ten misericordia de él o de ella. Porque Dios, ¿quién mejor que Dios para pelear nuestras batallas, hermanos? ¿Quién mejor que Él? Por eso es necesario que aprendamos esto. ¿Qué hemos aprendido todo este tiempo, iglesia? ¿Qué aprendió Nabucodonosor, amados, cuando se metió allá de rebelde, cuando se quiso rebelar este hombre? ¿Qué aprendió? Aprendió a que cualquier autoridad, amados, que Dios haya dado, siempre estará Dios por encima de ella. Sí. ¿Por qué lo dije? Mire lo que dice Daniel capítulo 4, versos 34 y 35. Dice, mas al fin del tiempo, yo, dice Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Aleluya. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién? ¿Quién le va a decir? ¿Por qué? ¿Qué hace Dios? Si Él ha creado todo. ¿Qué escribía el rey David en uno de sus salmos? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, animales, árboles, seres humanos, todo es de él. Y si él quiere destruirlo, él lo puede hacer. No más que en su misericordia a veces nos deja que a veces nos portemos un poco rebeldes, ¿verdad? Como Nabucodonosor. Dios le advirtió, Dios le dio un sueño, pero al cabo de un año dice que se le olvidó esa profecía y salió con el pecho bien floreado. Oh, esta gran Babilonia que yo he creado con mis manos. Y dice que no había terminado de decir aquello, este sinvergüenza, cuando ¡pum! Viene el Espíritu de Dios, le da espíritu de bestia. Y por 7 años él anduvo así. Hasta que dice, alcé mis ojos. Porque es de allá. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dijo el salmista, ¿verdad? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y mi Dios no está ahí abajo, mi Dios está ahí arriba. ¿Sí?
¿Qué hemos aprendido todo este tiempo? ¿Qué hemos aprendido, iglesia? Hagámonos esa pregunta, si hemos aprovechado todos estos años que hemos venido. Y con esto no te quiero decir que es obligación que prediques dentro de la iglesia o que cantes. No, no, no. Porque para predicar lo podemos hacer allá afuera también, con las amistades. Hay oportunidades muchas veces. ¿Verdad? Hemos orado por ciertas personas y viene Dios, pone el momento adecuado y estos mismos dan lugar a que presentemos a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador. ¿Qué hemos aprendido? A que somos gente de bendición, ¿verdad? ¿Sí o no? Que muchas veces se nos han acercado y nos dicen: hermano, ¿usted puede orar por mi familiar? Está pasando una situación muy difícil. Y uno se siente pues halagado, ¿verdad? Y sobre todo le damos gloria a nuestro Dios. Porque aquel perverso que antes éramos, ahora es una persona de confianza. ¿Sí o no? Aquel que antes decía: uy, viene ese, no cierra la puerta, porque si viene ese hasta el chucho se lleva. ¿Sí o no? Se lleva hasta el gato. Digamos la gallina, más si trae hambre. Más. Pues cuántos hermanos eran borrachos y andaban viendo hasta su misma mamá, ¿no? Le robaban el dinero. Le robaban quizás hasta la escoba y le van a vender con el cantinero allá. Para que el cantinero les diera, no les iba a darle una botella, era un traguito que les daba. Algunos hasta llegaron a amenazar a sus padres, a matar. Pero ahora esas personas que antes hacían tanto mal, ahora se han vuelto personas de bendición. Aleluya. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo es diferente. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, pasadas, échalas por allá, hermano. Cuando vengan esos malos pensamientos, repréndalos en el nombre de Jesús y dígale: yo he sido lavado con la sangre de Cristo. Apártate de mí, Satanás. Hay que reprenderlo, porque el enemigo es astuto. Sí, amén. Y viene y nos pone, amados, malos pensamientos. Y si no tenemos cuidado, sus malos pensamientos a veces terminan en malas decisiones. Necesitamos aprender cada día más. Alabado Dios, aleluya. Y el mejor maestro, amado, nuestro Señor Jesucristo. Aprender a hablar cuando hay que hacerlo y aprender a callar cuando hay que callar. Sí, porque podemos traer juicio a nuestra vida y a nuestra familia. Así como Aarón y su hermana, ¿verdad? Cuando murmuraron de Moisés. ¿Qué pasó con ellos? Aarón la libró, pero la otra sí le fue más mal. ¿Por qué? Porque muchas veces las murmuras, los chismes se quieren meter en nuestra vida. Amén. Santo. Y nos terminan bendiciendo. No, hermano. Terminan arrancando esa bendición que teníamos en nuestro hogar. Aleluya. Porque si aquella persona, la tercera persona de la cual se está hablando, se da cuenta y tenía esa confianza con nosotros, no más. Hemos aprendido a callar cuando hay que callar y a hablar cuando hay que hablar. Jesús así lo hizo. Cuando él tuvo que callar, mejor callaba. Pero cuando se llegó el tiempo de enseñanza, él hablaba, él exhortaba, él abría los brazos de amor a las personas. ¿Qué hemos aprendido, iglesia, todo este tiempo? Es necesario que cada día, amados, aprendamos algo. Que cuando abramos esta preciosa palabra, no simplemente la abramos por abrirla, sino que meditemos en ella. Porque si usted agarra un texto de la Biblia,
lo lee la primera vez, lo vuelve a leer la segunda vez, ya le va sintiendo sabor a aquel. Y no más, si lo vuelve a leer una tercera vez, aquel texto usted lo siente más diferente. Gloria a Dios. Porque así es la palabra de nuestro Dios. Uno profundiza en la palabra. Y es algo glorioso porque al final uno termina siendo ministrado por ella. Y a veces sin necesidad de estar en la iglesia, amados, Dios nos ministra en nuestro hogar. Cuando meditamos en esta hermosísima palabra. Palabra que da vida. Mire, el enemigo es astuto. Y cuando uno a veces habla la palabra, ¿qué es lo que cae? Sueño. Sueño y dice, ay, ya leí 5 versículos. Ya casi con los ojos rojos. Ya casi reventado del sueño. Pero el enemigo es astuto. Porque él no quiere que usted y yo nos llenemos de esta sabiduría. Pero cuando usted y yo nos proponemos a entrar de lleno en ella, agarramos un cuaderno y un lápiz o lapicero. Mire, hermano, nos damos cuenta que esta palabra es una fuente de vida eterna. Amén, gloria a Dios. Una fuente Amén. que consuela nuestro corazón en las tristezas. Que nos dice que en Cristo hay salud. Aun cuando el hombre dice que no, para Dios no hay nada imposible. Que de mujeres estériles Dios ha hecho grandes cosas. Grandes familias. Que hasta muertos que han resucitado, pues. ¿Qué no hemos aprendido en ello? Que Dios cuida hasta las viudas. Las que usted y yo a veces ni nos acordamos de ellas. Pero Dios cuida de ellas. Y manda a sus hijos. Como cuando mandó a Elías, vea, con la viuda de Sarepta. Esa mujer andaba en agonía ya. A comerse una torta y a morirse, dijo que iba. Pero llegó el Hijo de Dios. Y la puso a prueba. Pero recibió la bendición ella también. Gloria a Dios. Porque así es Dios. Dios cuida hasta lo de que usted y yo a veces nos descuidamos. Así es Él. Si Él cuida de las aves, dice, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Bendito sea su nombre. Por siempre, para siempre. Así es, hermanos. Hasta aquí ha llegado esta corta meditación. Bendecido Dios. Pero yo les digo algo. No dejemos de aprender de los servicios, de la palabra de nuestro Dios y de nuestro diario vivir. Así que Dios nos bendiga. Va a quedar nuestro hermano César con cada uno de nosotros.